Tercer episodio de Grandes Desconocidos. Tras los vídeos de John Long y The World Be Free, le llega el turno hoy a Calvin Natt, jugador muy relevante en la primera mitad de los 80 en los Portland Trail Blazers y en los Denver Nuggets. Calvin Natt nació el 8 de enero de 1957 en Monroe, Luisiana, una ciudad a orillas del río Ouachita. Y tras destacar como jugador de baloncesto en el equipo de instituto de la vecina localidad de Bastrop, Natt es reclutado para jugar en el equipo de baloncesto de la universidad de su ciudad, los Warhawks de la Louisiana Monroe University. Equipo que lidera entre 1975 y 1979 a las órdenes de Larry Fant. Y juntos, Calvin Natt y Larry Fant consiguieron grandes resultados. Y de hecho, en la última temporada de Natt, Larry Fant fue nombrado mejor entrenador de su conferencia y Calvin Natt fue seleccionado como All-American, formando parte del segundo equipo de ese año junto con jugadores como Kelly Tripucka, Jim Paxson o Bill Cartwright. En el primer equipo de All-Americans podéis ver que había unos nombres realmente históricos como Larry Bird y Magic Johnson. Y 2 años antes, Natt también formó parte de otra selección de All-Americans, la de la Citizens Savings Foundation, una selección menos oficial, pero en la que, como veis, coincidió con nombres realmente relevantes, como por ejemplo Walter Davis. Y como dato curioso adicional respecto al periplo universitario de Calvin Natt, en 3 de esas 4 temporadas coincide con su hermano Kenny Natt, con el que, como veis, tenía un gran parecido. Kenny Natt era un escolta de menor tamaño que su hermano y menos brillante. Pasó, por tanto, 3 años a la sombra del talento de Calvin Natt, pero en su último año brilló, llegó a unos 20 puntos por partido, lo cual le permitió jugar en 3 equipos de NBA, siendo un jugador marginal, pero estuvo en Utah Jazz, en Indiana Pacers y en Sacramento Kings, que entonces eran Kansas City Kings. Tras no cuajar en la NBA, tuvo una larga trayectoria como jugador de la CBA y años después, ya en el siglo XXI, llegó a ser entrenador de los Sacramento Kings, sustituyendo a Reggie Theus. Volvamos ahora con nuestro protagonista para hacer balance de sus 4 años como jugador universitario. Hay que tener en cuenta que su universidad no era una universidad de las de primer nivel, pero aún así los números de Calvin Natt eran realmente destacables. Tanto en anotación, donde en sus 4 años estuvo en unos números realmente enormes, destacando sobre todo, como hemos comentado antes, esos 29 puntos de su segundo año. Y lo mismo se puede decir del apartado reboteador. 12 rebotes por partido en esos 4 años, lo cual para un jugador que no alcanzaba los 2 metros, un jugador de 1,98, era una cifra realmente notable. Y todo esto lo acompañaba con buenos porcentajes de tiro. Por tanto, era un jugador serio y no se jugaba cualquier balón que llegaba a sus manos. Y dejando atrás la etapa universitaria de Calvin Natt, llegamos a un día histórico para la NBA, el 29 de junio de 1979, fecha en la que se celebró un draft que cambió para siempre la historia de la NBA, el draft en el que fue seleccionado Magic Johnson. Aquí podemos ver a Calvin Natt junto con otros de los jugadores seleccionados en esa edición del draft.
Tenemos sosteniendo el balón junto a Magic a Sidney Moncrief. Por detrás creo que reconocéis a Bill Cartwright. Y a la derecha de Magic tenemos a Greg Kelser, compañero de Magic en Michigan State, y a David Greenwood. Nat es seleccionado en el 8º puesto por los New Jersey Nets. Una franquicia que arrastraba un récord negativo pero no desastroso en la anterior temporada. Y en esos Nets, Nat se convierte en un rookie de rendimiento inmediato. Entre otras cosas, gracias a que New Jersey no tenía ningún alero de calidad, tras la marcha, al final de la anterior temporada, de Bernard King. Por tanto, Calvin Nat se convierte fácilmente en la segunda opción anotadora de los Nets, tan solo por detrás del ya veterano escolta Mike Newlin. Además, a pesar de no llegar a los 2 metros, Nat se convierte también en el mayor reboteador de unos Nets que no tenían juego interior, siendo de hecho el jugador interior más destacado un ala pivot también rookie llamado Cliff Robinson, al que no hay que confundir con el Cliff Robinson al que conocimos posteriormente a finales de los 80 y principios de los 90. Esa ausencia de hombres altos ciega a los New Jersey Nets. Y en lugar de ser pacientes y crear un equipo en torno a esos 20 puntos y 10 rebotes que Nat podía garantizar fácilmente, deciden intercambiar a Calvin Nat con los Portland Trail Blazers a cambio de Maurice Lucas, un ala pivot cuyos mejores años ya habían quedado atrás. De este modo, Calvin Nat llega a los Portland Trail Blazers de Jack Ramsey y en un equipo muy superior a los Nets se convierte de igual forma en el máximo anotador del equipo en los algo más de 20 partidos que disputó en regular season en esa temporada. Y consigue también el premio, cosa que no habría sido posible en los Nets, de llegar a los playoffs. Y como estáis teniendo oportunidad de ver en las primeras imágenes que estamos observando en juego de Calvin Nat, en New Jersey seguramente se arrepintieron rápidamente de su decisión, ya que Lucas nunca llegó a tener unos números realmente relevantes y estuvo solo un par de temporadas en el equipo, mientras que Calvin Nat, como estáis viendo en las imágenes, era un auténtico pitbull, haciendo honor a su apodo. Podríamos decir que se trataba de un 3,5. Si no llegaba al 4 a la posición de ala pivot, sí era un alero muy poderoso. Hablamos de un jugador de unas características parecidas quizás a Mark Aguirre, que vino poco después, o incluso a un ala pivot pequeño como Charles Barkley. De hecho, las imágenes que estamos viendo de un partido en el que se fue a 26 puntos con un 100% de acierto en tiro de 2 y 15 rebotes nos muestran básicamente el juego de un ala pivot. No estamos viendo a un alero, estamos viendo un jugador fuerte con un tren superior realmente musculado y que resolvía todas las jugadas cerca del aro, con buenos movimientos en el poste, algún que otro gancho hemos podido ver y poderosísimo en el rebote ofensivo, algo muy valorado. La primera temporada de Nat en los Blazers y su primera temporada en la NBA finaliza en la primera ronda de playoffs, en la que caen, cosa lógica, ante los Seattle Supersonics, que eran el segundo equipo más poderoso de la conferencia oeste. En su segunda temporada, los números de Calvin Nat se resienten ligeramente. Podríamos decir que esa segunda temporada, al menos en números, parece que fuera la verdadera temporada rookie de Calvin Nat. Tuvo que adaptarse a un equipo en el que el juego interior mejoró notablemente con la incorporación de Michael Thompson. No obstante, probablemente esto no fuese un problema para Calvin Nat, porque como bien define la parte trasera de este cromo, Nat era un jugador que se adaptaba
a lo que necesitaba su equipo, ya fuese anotación, rebote o cualquier otro aspecto del juego. Nat permanece en los Blazers hasta 1984, ofreciendo en todo momento un juego serio y profesional y aportando, como acabamos de decir, en lo que fuese necesario: anotación, rebote, defensa, etc. Y su mejor temporada en el equipo de Oregón, tanto a nivel individual como colectivo, es la 82-83. Su penúltima temporada en Portland y una temporada llena de curiosidades que os voy a comentar y que seguro que os llaman la atención. En una temporada en la cual Portland llega a segunda ronda de playoffs y Calvin Nat se va de nuevo, al igual que hizo en su temporada rookie, por encima de los 20 puntos por partido, nuestro protagonista coincide con 3 rookies que seguro que os suenan de algo. En primer lugar, nuestro amigo Fat Lever, que se las apaña siempre para aparecer en nuestros vídeos, y otros 2 rookies con un gran sabor a Liga ACB. Nada más y nada menos que Audie Norris y Linton Towns. Por otro lado, Calvin Nat también se convirtió en un jugador atractivo para las marcas comerciales y en uno de los jugadores referencias de Nike en esa época pre-Jordan, protagonizando campañas como esta de las Nike Air Force, en la cual el jugador más destacado, como veis, era Moses Malone. E incluso llegó a tener su propia línea de zapatillas con su nombre. Aquí tenéis un ejemplo de esas zapatillas en un color un poco extraño y que, si os interesa, podéis encontrar rebuscando en páginas como eBay. Tras esa temporada 82-83, comienzan los rumores sobre equipos interesados en Calvin Nat si se marchaba de los Blazers. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo indicando una notable oferta de los Cleveland Cavaliers. A pesar del interés de los Cavaliers, el ciclo de Nat en los Blazers se prolonga durante una temporada más. Y al final de la temporada 83-84 es enviado a los Denver Nuggets junto con Wayne Cooper y el antes mencionado Fat Lever a cambio de Kiki Vandeweghe. Y para un hombre tremendamente espiritual, como ya veremos, como Calvin Nat, este cambio de nuevo es un regalo del destino. En la temporada 84-85, Calvin Nat alcanza la plenitud como jugador. Y como buen jugador de equipo, este grandísimo rendimiento, llegando a más de 23 puntos por partido, se ve traducido también en unos grandes resultados para los Denver Nuggets. En el apartado reboteador, es el jugador más relevante del equipo junto con su compañero de viaje, Wayne Cooper, yéndose ambos jugadores a unos 8 rebotes por partido. En el apartado anotador, Calvin Nat era el segundo jugador más importante de los Denver Nuggets, por detrás, evidentemente, de Alex English, el máximo anotador de la NBA en la década de los 80, que en esa temporada se fue por encima de los 27 puntos por partido. En el resto de aspectos estadísticos, Nat fue el tercer mejor asistente del equipo y también aportó, como siempre, su gran juego defensivo. Con todos esos ingredientes, además de la presencia de veteranos como Mike Evans y Dan Issel, Denver Nuggets en esa temporada 84-85 se planta en las finales de la Conferencia Oeste frente a los todopoderosos Ángeles Lakers. Desafortunadamente ya no se volvió a ver al Calvin Nat de la temporada 84-85 que estamos viendo en estas imágenes. A lo largo de esa temporada, a pesar de sus excelentes números, Nat estuvo lidiando, sobre todo desde enero, con unos terribles problemas de rodilla. Y de hecho, una vez finalizados esos playoffs, Nat se sometió a cirugía. Y ya en la temporada siguiente, a pesar de no perderse demasiados partidos, sus números
se resintieron notablemente. Se quedó en unos 17 puntos por partido y también cayó tanto en rebotes como en asistencias. Estamos ante un jugador muy cercano ya a cumplir los 30 años, jugador muy pesado y que por tanto un problema en las rodillas era algo difícil de contrarrestar. Aún así, probablemente podría haber rendido 3-4 años a un nivel similar al de esa temporada, de no ser porque en la siguiente temporada, en el primer partido de la temporada 86-87, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que le mantuvo alejado de las canchas durante toda esa temporada. Esa lesión marcó prácticamente de manera definitiva la carrera de Calvin Nutt, que a partir de ahí y hasta la temporada 89-90 se limitó a jugar entre 10 y 20 partidos por temporada, no podía jugar más, y terminó jugando en equipos como San Antonio y su última franquicia, los Indiana Pacers. Como siempre, llegados a este punto, es el momento de repasar las estadísticas de Calvin Nutt a lo largo de su carrera como jugador de la NBA. Como podemos ver, estamos ante un jugador muy consistente, tanto en el apartado de anotación como en el rebote, muy destacado el rebote ofensivo, y también con un jugador que año tras año, en su etapa de crecimiento, fue mejorando sus porcentajes de acierto tanto en tiros de 2 como en tiros libres. En lo referente a su trayectoria en playoffs, hay que decir que sin duda esa temporada 84-85, a pesar de que, como ya hemos dicho, Nutt tenía problemas de rodillas, fue el momento en el que se vio al mejor Nutt de toda su carrera. Y ahí tenemos los números que suscriben esta afirmación. Además, también hemos podido comprobar en sus números que sus mejores años coinciden con el momento en el que se le permite jugar en la posición de ala pivot, que como estáis viendo en todos los vídeos, era su posición más natural. Y en esa temporada 84-85 ya mencionada y gracias a los mejores números de su carrera, Calvin Nutt fue seleccionado para participar en el All-Star celebrado en ese año en Indianápolis. Un partido en el que tan solo anotó 3 puntos, pero teniendo en cuenta el carácter de Nutt y su contribución al juego de equipo, no creemos que fuese algo que le quitara el sueño. De hecho, Calvin Nutt es un jugador que se aleja bastante del perfil típico de jugador egocéntrico al que estamos acostumbrados. Y buena prueba de ello es cómo ha transcurrido su vida tras su retirada. Nutt mantuvo su residencia en Denver y aparte de estar involucrado en diferentes temas de índole social, en 2006 se ordenó como ministro de la Iglesia Baptista, el equivalente a lo que en España sería un sacerdote. Y además es propietario de una funeraria en la ciudad de Denver. Y con este dato curioso termina nuestro repaso a la carrera de Calvin Nutt. Un hombre que siempre antepuso el bien colectivo al individual. Por tanto, manteniendo la tónica habitual de los protagonistas de Grandes Desconocidos, sus posibilidades de acceder al Hall of Fame son bajísimas, en este caso de un 0,2%. Probablemente de haber sido más egoísta y de no haber jugado con la rodilla tal como vemos en estas imágenes, su carrera habría sido más larga y por tanto sus posibilidades de acceder al Hall of Fame también habrían sido más altas. Como siempre, espero que hayas disfrutado conociendo junto a mí la figura de otro de esos jugadores de los que solo conocíamos el nombre y los más jóvenes quizás ni siquiera habían oído hablar de él. Calvin Nutt. Muchas gracias y mucho básquet.